Esta semana, el Arcón sobrevuela el paisaje cultural más extraordinario que se puede contemplar sobre una de las obras de ingeniería más ambiciosas de la antigüedad, el paraje de las Médulas, cuya zona arqueológica fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 2002, tras llevar en la lista desde el 97. Sin duda, las Médulas, por su emplazamiento, por su belleza geológica, por sus impactantes restos de la minería romana, siguen fascinando a todos los visitantes que se preguntan cómo fue posible extraer oro, derribar las montañas y utilizar el agua como dinamita de la época. Todas estas respuestas las tiene el profesor Javier Sánchez Palencia, estudioso de la minería romana y, sin ninguna duda, el arqueólogo de mayor implicación desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas sobre esta explotación aurífera de tiempos de los romanos. 20 años después paseamos con Javier las Médulas entre castaños y picos rojizos. Si alguien ha vivido con verdadera pasión el hecho cultural berciano, es, sin duda, el empresario Prada a tope. Con él recordaremos lo que hizo cuando llegó la UNESCO a la olla berciana. Las Médulas siguen siendo fuente de inspiración para muchos proyectos, entre ellos las compañías de teatro rurales, como la de Fabularia, que dirigen Raúl Gómez y Trinidad Osorio. Charlamos con él en Borrenes, para reencontrarnos de nuevo con Saturno, otro luchador del medio rural desde su pequeño hotel Cornatel Médulas. Sin salir del mesón de Saturno, charlamos con Nacho Álvarez, el enólogo que ha revolucionado el vino de la Cabrera dentro de la denominación de origen Bierzo. Sus vinos de viticultura heroica son hoy referencias mundiales. Comienza el programa y lo hacemos con Javier Sánchez Palencia, pisando territorio de la humanidad. ¿Está todo dicho sobre las médulas? No, hombre, no. Sobre las médulas no va a estar dicho todo nunca. Aquí puedes estar trabajando hasta el día del juicio final y media hora después. Casi como Atapuerca. Sí, hombre, por supuesto, casi todo. Vamos a ver, la investigación es un proceso. La investigación nunca se acaba. Eso lo decimos los científicos siempre. El científico y el arqueólogo Javier Sánchez Palencia, ¿cuándo pisa por primera vez las médulas? Uy, madre mía. Mira, además vinimos por aquí cerca, en 1976. En 1976 vine yo con un fotógrafo que se llama José Latoa Fernández Luna, que fue durante mucho tiempo fotógrafo del Ministerio de Cultura y después fue por su cuenta, y que es un excelente fotógrafo. Y entramos con el todoterreno, evidentemente no había nada de todo lo que se ve hoy en día, hasta aquí al lado. Y subimos hasta arriba y después bajamos. Y fuimos a Carucedo y nos compramos para comer una hogaza de pan y un queso, porque no había otra cosa. Después de esa primera visita, cuando el arqueólogo, el científico, empieza a investigar sobre el paraje donde nos encontramos. Bueno, eso empecé a investigar con mi tesina y con mi tesis doctoral sobre todo, es decir, a partir de 1978, cuando yo matriculé mi tesis sobre la minería aurífera del noroeste de la península ibérica, ya empecé a venir más o menos de forma sistemática aquí a las médulas. Algunos nos sorprendió mucho las primeras declaraciones del investigador del CSIC, que nos desbarató las leyendas que hasta entonces se mantenían de los esclavos, de la plata, ¿Aquí hubo esclavos o no hubo esclavos? No, aquí no hubo esclavos bajo ningún concepto, pero no hubo esclavos, pero sí hubo gente sometida y dependiente. Es decir, las formas de dependencia en el mundo antiguo no son solamente la esclavitud, hay otras muchas formas de dependencia. Y lo que introdujo Roma aquí fueron los tributos. Y un tipo de tributo son las operae. Es decir, Plinio, cuando habla de la gente que está trabajando aquí en la mina, ¿qué dice? Les llama operatos, es decir, en singular operati. Son los que cumplen tributos pagando en trabajo.
estamos hablando de un yacimiento extraordinario, por volumen, había tanto oro, era tan importante para Roma la explotación aurífera de este escenario. Vamos a ver, lo importante para Roma no era solamente las médulas, sino que era la obtención de oro, porque como sabes, el sistema monetario romano se basa en una moneda, el oro, y en otra de plata, que es el denario, el aureus y el denarius, y esas monedas son las que marcan en cierta medida las demás fracciones monetarias. Entonces esas monedas tienen que ser estables. Y de hecho, durante los 2 primeros siglos del imperio, la moneda de oro, más incluso que la de plata, fue muy estable. Entonces es fundamental acuñar oro, aunque en realidad lo que la gente manejaba en el día a día no era el oro, evidentemente, el oro lo tenían unos cuantos nada más, pero lo que manejaban eran monedas de aleaciones de cobre. Y eso hacía que se intensificara. Y entonces era imprescindible tener oro, costase lo que costase. Es decir, vamos a ver, para entendernos, yo te puedo decir, para deshacer quizá otro mito, no fueron las médulas de donde más oro sacaron en la península ibérica los romanos. En la Valduerna, por ejemplo, por decir una zona que esté cercana a nosotros, sacaron mucho más oro que aquí, seguramente. En este caso, ya lo de la ruina Montium, ¿es habitual en otras culturas? ¿Se hizo en otras...? No, vamos a ver, el principio en sí de que el agua deshace el conglomerado aurífero fue aplicado en otras zonas, por supuesto, en Tracia, en Dacia, en muchos sitios de los márgenes del imperio e incluso en época ligeramente anterior. Pero el procedimiento de la ruina Montium, que consiste, como dice Plinio, en abatir toda esta masa que estamos viendo ahora de aluvión para llegar a los niveles más ricos, prácticamente se practicó aquí y en 4 sitios más, en la Leitosa, en las Borreas de Caldesiños, en varios sitios prácticamente del noroeste. En el resto de las zonas del Imperio Romano que conocemos no hay indicios de ruina Montium. Cuando los arqueólogos dicen que quieren socializar el conocimiento, es decir, que revierta en la sociedad, claro, en el ámbito rural donde se encuentra el yacimiento, es eso de que cerca de 200.000 personas visitan este yacimiento, este lugar. Bueno, es algo más que eso. Vamos a ver. Las médulas está muy bien desde un punto de vista científico y de hecho hay mucha gente, casi toda persona que se dedica a estudiar la minería en la antigüedad en Europa se ha pasado por las médulas, porque es seguramente la mina más conocida de toda Europa, del mundo antiguo. ¿Me entiendes? Pero ese valor como monumento, como patrimonio, no basta. ¿Qué es las médulas además de eso? Un recurso. Y un recurso fundamental. Pero no estoy hablando de un recurso didáctico, turístico, folclórico, lo que tú quieras. Es un recurso económico. Es un recurso económico que está muy poco explotado. Explotado en el buen sentido de la palabra. Hombre, hay alojamientos, restaurantes, evidentemente, casas rurales, actividad teatral. ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Qué me vas a contar a mí que cuando nosotros llegamos aquí vivíamos en la escuela de la Chana porque no había ni un solo hotel para albergarse, ni una sola pensión? Y ahora hay más de 300 camas en la zona. Bueno, no sé por dónde van ya, pero por supuesto que de ese orden como mínimo. ¿Ha estado más protegida las médulas como yacimiento arqueológico por el hecho de estar protegido también un espacio natural? ¿Qué tal se llevan los arqueólogos con los medioambientalistas? Bueno, ahí lo que falta generalmente es mucha más coordinación. Haría falta muchísima más coordinación porque evidentemente cuando el Patrimonio Mundial declara las médulas, cuando la UNESCO declara las médulas Patrimonio Mundial, lo hace sin hacer ningún tipo de diferenciación entre lo cultural y lo natural, aunque ya en ese momento, y en el momento inmediatamente anterior, existían por parte de la UNESCO 4 criterios culturales y 6 criterios naturales. Los 4 criterios por los que está declarada las médulas son los 4 culturales. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora ya eso tiende a no considerarse, que todo es mixto, lo cual está muy bien. Para Javier Sánchez Palencia, uno de los arqueólogos más reconocidos y respetados en materia de minería romana,
¿El sistema de cazoletas es una hija de un dios romano menor o...? ¿El sistema de cazoletas se refiere a Pino del Oro? Digo, sí, bueno, A Pino de Oro, a la Pino del Oro. uno de los yacimientos. No, bueno, es otro tipo de Donde has explotación. trabajado mucho, además, por Sí, cierto. sí, por supuesto, sí. Sí. Las más de 1000 cazoletas que hay en Pino de Oro son variaciones sobre el tema. Allí el mineral es un mineral que está en la roca, que lo tienen que deshacer muy fino y que han explotado menos, pero lo han explotado más intensamente. No estaban locos los romanos. No, que van a estar locos. A pesar de lo que dijese Asterix. No estaban locos, pero tampoco hay que exagerar. Tampoco hay que considerarlos como si tuviesen más conocimientos que nosotros. Porque yo a veces oigo, no, es que los romanos han explotado cosas que nosotros somos incapaces de explotar. No, eso es una exageración total y absoluta. Los romanos no estaban locos, sabían lo que hacían y sobre todo, digamos, eran muy pragmáticos. Estaban continuamente ensayando, digamos, el método de prueba y error. Eran unas personas muy pragmáticas y como en el caso del oro, lo que iban es a sacar el oro como fuese, sin acordarse en absoluto de la rentabilidad. Y una pregunta que todos nos hacíamos la primera vez que veníamos a las médulas, y nos contaban lo del Ruinamontium, y nos hablaban de la canalización, de las aguas que venían, y claro, ¿qué pasaba con ese agua después del lavado? Pues ese agua, después del lavado, sigue sirviendo para llevar los estériles hasta el lago, bueno, hasta las inmediaciones del lago de Carucedo, tapar todo un valle con más de 40 metros de potencia y formar un lago artificial que es el lago de Carucedo. De forma que ese agua, después del proceso de lavado, tiene un uso muy claro, que es la evacuación del material que están removiendo. Aquí lo que hay es, en el todo uno, es 50 miligramos por metro cúbico. 50 miligramos por metro cúbico quiere decir que prácticamente todo lo que están moviendo es estéril. Ellos solo se quedan con esos 50 miligramos. Eso quiere decir que tienen que evacuar todo lo que están moviendo porque si no la mina no funciona. ¿De quién son las médulas? ¿De quién son las médulas? Las médulas son patrimonio mundial. Y eso hay mucha gente que todavía no se ha enterado de ello. La mirada del genial Prada a tope en un paisaje como este siempre es interesante e instructiva. Con él hablaremos sobre las médulas y cómo vivió aquel año en el que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Oye, Prada, los niños bercianos, ¿siempre supisteis que los romanos tenían una mina aquí? Desde niños ya sabíamos de las médulas y veníamos aquí. Vamos, de chavales venías aquí, traíamos la merienda y andábamos por ahí pues a lo que cuadraba, para un río, para otro, nadie nos intervenía, ahí estábamos. Sí. Y siempre, en Sí, la escuela, todo el mundo sí, sabía pero bueno, que... tampoco era tanto, no creas tú que era un sitio visitable así. Hombre, yo vine, me acuerdo, pues 2 veces nada más, y después ya, de chaval, que después ya después ya nada, después ya era una cosa casi como cotidiana. Oye, ¿tú recuerdas cuando llegó la noticia que la UNESCO, que el Patrimonio de la Humanidad, no, aquello, claro. ¿cómo lo viviste? Pues, bueno, fue como un boom, pues bien, oye, todo el mundo le pareció bien y ahí es cuando las médulas cogen fuerzas, cuando las médulas suenan, es cuando ya todo el mundo se pone las pilas de que aquí hay algo importante y ya la administración ya empiezan a hacer o hacen o eligen un patronato o una fundación que yo desde el primer momento ya no me gustó, pero una razón, porque además escogieron nombres y nos cogieron gente de trabajo y de hecho la fundación pues nunca hizo parece que ya no hizo nada concreto. Prada, ¿tú qué hiciste? Ahí dicen que cuando se habla de Patrimonio de la Humanidad tú dices eso hay que limpiarlo. ¿Qué pasó?
Mi idea, después de ver la gente que integraba la fundación que se llamaba, dije, esto a mí me parece que no va a funcionar. Pasaron poco tiempo, unos meses, y un día dije, aquí hay que hacer algo de alguna manera que la gente, que sirva de ejemplo de lo que se debe hacer aquí. Entonces, con nuestra gente vinimos aquí una semana. Y trabajamos para arriba, para abajo, limpiamos. La gente del pueblo de Las Médulas estaba asombrada y asustada. Pero ¿y esta gente que hace aquí? O sea, iban a verlos. A limpiar. A limpiar. A coger toda la basura que había. No, basura y limpiar los caminos y limpiar a los lados de los caminos, no los caminos propiamente dicho, que también, sino las cunetas bien, ¿no? Para que, en principio, para que ya se viera bien. Y segundo, porque siempre creía que eso podría ser el acicate para que la gente del propio pueblo y de aquí, de nuestro Bierzo, pues todos unidos se hiciese algo importante. Parada, dicen que podemos llegar a cifras anuales de 200.000 visitantes. Eso es mucho, eso tiene que llenar todos los restaurantes, los alojamientos, los hoteles, los bares, las tiendas, de todo el entorno, digo yo, ¿no? Pero no se aprovecha. Y yo te lo digo porque hay gente que viene a Las Médulas y después va a comer allí y dicen, joder, es que no hay sitios y tal, y van allí. Evidentemente, pues irán a otros lados. Cierto que ese flujo de gente es bueno para la región, eso está clarísimo. Lo que yo creo que el propio pueblo es el que tenía que asumir esa riqueza que está ahí latente para aprovecharlo. Y no se aprovecha mucho. Hombre, pues hay unas casas rurales, hay unos restaurantes. Hay sitios se puede comerciar. Sí, pero han apostado a la baja. Yo ahí creo que están fallando. Creo que buscan menús baratos para gente. Y yo, desde el punto de vista nuestro, evidentemente no grandes, pero que hay que apostar del medio para arriba para que la gente que venga deje un dinero para el propio pueblo y para los propios establecimientos. ¿Has llegado ya a ser un bestseller tu biografía, tus 2 tomos de tu vida, obra y milagros? Como un libro. La inauguración ya nos está avisado aquí, hay firmé 100 libros. Pero yo creo que es de camino lento. ¿Pero por qué? Porque el que lee esos 2 tomos, que son 1080 páginas, se impregnan de la filosofía Prada hasta el paroxismo. ¿Aparecen las médulas? Pues fíjate, aparece, claro. Ese detalle de que manifestabas de venir aquí, también faltaba más, no iba a aparecer si es uno de los detalles múltiples que a través de mi andadura en la vida, pues marcan el camino. Es curioso, en tu libro, de las primeras páginas, de los primeros años, empiezan a aparecer ya apuntes y preocupaciones y hechos vinculados al medio ambiente, a la industria agroalimentaria, a la protección de las denominaciones de origen de los vínculos, al desarrollo rural, al turismo rural. Te adelantaste. Yo de esas cosas no sabía. Ni sabía, ni quiero saber. No sabía, pero sí sabía, ya de chaval, que si tú cuidas tu casa y tu tierra, en donde vives, tu entorno, tú estás haciendo cosas buenas. O sea, y eso era lo que todo el mundo propugna, como ahora también los gurús de la economía hablan de que las grandes empresas multinacionales tienen que diversificar el riesgo. Digo yo, joder, pues eso es lo que hacía mi abuela, lo que hacía mi padre, lo que hacía mi abuela y que hacía todo el mundo. Plantando una cosa, plantando otra. Para subsistir. O sea, parece que se están inventando las cosas. Y en cuanto a la sostenibilidad, que esa palabra no me gusta ya, porque la gusta todo Cristo. La sostenibilidad es el sentido común que tenemos que tener cuando estamos viviendo en un pueblo o donde sea, pero sobre todo en un pueblo, porque la ciudad ya está fuera de sitio, ya no hay nada que hacer, la ciudad es lo que es y punto. Pero en los pueblos tenemos que cuidar nuestra casa, nuestro pequeño entorno alrededor y nuestro pueblo. Eso es lo que condiciona para que el pueblo no se marche la gente. ¿Este balcón es el más bonito del Bierzo? Esto es una maravilla. ¡Hombre! Es una maravilla, perdona, esto es una maravilla. Ojo, pero, esto es patrimonio de la humanidad. Ojo, bien, oye, a ver por dónde vas. Muy bien. Oye, pero ver el valle de Villafranca, Vilela desde Corullón
es increíble. Y no te digo nada, ver todo el Bierzo desde nuestras viñas de arriba del Picantal a 850 metros. Eso es un espectáculo y no estoy vendiendo nada. Esto es muy bueno, desde Corrión es muy bueno, desde Priaranza ver el Bierzo es muy bueno y desde Palacio Canedo, desde arriba, es de una belleza indescriptible, como digo yo, inconmensurable. No, es verdad. Claro. Volvemos a encontrarnos con el actor terracampino Raúl Gómez. Empadronado en el Bierzo y, como era de esperar, no olvida en sus propuestas teatrales los espectáculos inspirados en las minas romanas. Raúl, ¿cuál es el contraste que más llama la atención de vivir en el Bierzo, en plenas médulas, siendo de Tierra de Campos? El paisaje, sobre todo. De que Cambia totalmente. Hombre, claro, de la llanura a tener todas las montañitas, los montes, el verde prácticamente durante todo el año, realmente es una cosa muy bonita. ¿Sigue siendo actor? Claro, toda la vida. Oye, tú fundaste el FETAL en Hurones de Castroponce. Exacto, en el año 97 y estuve dirigiéndolo durante 16 años, no menos. Madre mía. Bueno, ¿qué tal tu llegada al Bierzo, a Médulas? ¿Qué tal? Pues muy bien, realmente cuando aterrizamos aquí en el año 2014 fue como volver a una parte de casa, porque nosotros, aunque la compañía se fundó en Hurones en el año 1999, nuestra primera producción fue en residencia en el Teatro Villafranquino. Vivíamos a las afueras, en las Ventas de Valtuille, trabajábamos en ese momento con una actriz de aquí, con Lourdes Martínez. Sí. Y luego más adelante, en el año 2015, volvimos para estrenar La Pícara Justina, con Trinidad Osorio, actriz de ascendencia berciana, con lo cual, bien. Y con Trini sigues. Y con Trini sigo, exactamente, aquí seguimos. Oye, ¿inspiran las médulas o no? ¿Te han inspirado para, no sé, para hacer una obra? No solamente una obra, sino más de una. Porque en el año 2014, cuando todavía no estábamos viviendo aquí, ya estábamos haciendo lo que era el proyecto, digamos, del centro de creación. En ese momento preestrenamos en la Domus Procuratoris de Carucedo El Romano, de José Luis Alonso de Santos. Pero es que en el año 2016 y 2017, trabajando en conjunto con la Fundación Médulas, hicimos un espectáculo familiar infantil que se llama En las minas del emperador. O sea que las médulas no solamente han supuesto un yacimiento de empleo en la hostelería, en el turismo, sino que además también para los actores. Sí. O sea, un patrimonio de la humanidad os da de comer a los actores, ¿o no? Sí. Nosotros teníamos muy claro cuando decidimos instalarlos en Borrenes, uno de los municipios de Médulas, que el turismo, digamos, cultural y la parte teatral cultural tenía que imbricarse, y ahí hemos estado trabajando con la Fundación Médulas en el año 2017, en los 20 años de las médulas como patrimonio de la humanidad, y seguimos trabajando puntualmente con ellos. ¿Fabularia tiene una buena agenda? ¿Os habéis recuperado después de la pandemia? Sí, afortunadamente sí, porque no solamente nos quedamos en lo que es el territorio de Médulas, que por supuesto trabajamos, sino que hemos ampliado a lo que es la comarca del Bierzo. Trabajamos mucho con el Ayuntamiento de Ponferrada y hemos tenido proyectos muy interesantes, por ejemplo, con el Museo del Bierzo. En el año 2021 nos propusieron hacer algo más que una visita teatralizada al uso. Sí. Y producimos un espectáculo que se llama Miss Ponferrada 1933, Qué bonito. en el que cuenta la historia del Museo del Bierzo en su última etapa, que fue cárcel, y a partir de ahí contamos la historia de Paquina, un espectáculo sobre Francisca Nieto Blanco, que fue Miss Ponferrada en 1933, y luego tuvo una vida muy azarosa y bueno, muy de novela. ¿Sigue gustando el teatro, la gente joven, los niños? Los habitantes de Médulas, los bercianos de a pie,
¿Van al teatro? Sí, sí, sí van al teatro. Tú conseguiste en un pueblo de Tierra de Campos que fuéramos todos al teatro, sin distinción de edad ni nada. ¿Eso lo has logrado aquí también o no? Bueno, digamos que el proyecto ha sido un poco distinto, porque la historia que tenía Neurones era que era el alcalde, era el director del festival y de alguna manera el proyecto era distinto. Bien. Aquí es verdad que cuando hemos tenido la oportunidad de presentar nuestro trabajo en el mismo Borrenes, en el aula del Castaño, ha sido una experiencia preciosa, porque al venir de fuera la gente siempre se pregunta, ¿y esta gente nueva que viene de fuera a qué se dedica? Y cuando ven a qué nos dedicamos, realmente, bueno, pues te sientes apreciado y es una experiencia muy buena. Y en la comarca, cuando hemos ido al CRA de Carucedo, al Colegio Rural Agrupado, donde estudia nuestro hijo, hemos presentado alguna obrita, por supuesto que ha sido muy placentero. Bueno, ya eres berciano del todo. Es curioso, porque cuando yo paso el Manzanal y me voy acercando a la llanura, cuando voy llegando ya pasando Valderas a la provincia de Valladolid, a Tierra de Campos, digo, estoy llegando a casa. Pero cuando hago el camino inverso, me pasa igual. Paso el Manzanal, llego a Ponferrada y subo hacia Priaranza, Santalla, y cuando ya voy llegando a Borrenes, siento que voy llegando a casa. Placer verte bien. Gracias. Raúl. Conocí a Saturno cuando puso las primeras piedras de su proyecto. Hoy, su pequeño hotel rural Corratel Médulas es visita obligada de comensales, turistas, peregrinos, arqueólogos y amantes de la naturaleza que no se van de las Médulas sin visitar Borrenes. Saturno, ¿te has arrepentido alguna vez de haberte quedado en tu pueblo y abrir un alojamiento, un pequeño hotel rural? No, por supuesto que no. No, te va bien entonces. Hombre, no nos podemos quejar, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, pero sí, que de momento que estamos contentos y bien. Oye, hay novedades, bien. Sí, hombre. ¿No? ¿Ha crecido? Hay que tratar de... Hay una cosa que está clara, el negocio para que te dé dinero tienes que dárselo, si no, mal te veo. Bueno, entonces aceptaste. Yo me acuerdo el día de la inauguración, éramos unos pocos y ahora te visitan un montón de ellos. ¿Tienes ya reservadas habitaciones para los próximos meses? Sí, pues no sé, pero todavía tenemos el hotel bloqueado de cara a las grandes comerciadoras de turismo, pero lo que es a nivel nuestro sí que teníamos ya muchísimas reservas para este año. Fines de semana enteros, muy bien. ¿Turistas de naturaleza, senderistas, peregrinos o romanos? ¿Cuáles son los que más pasan por tu casa? Bueno, pues a ver, tenemos mucho peregrino y luego con la pandemia el turismo rural ha cambiado y lo que hacemos es, se alquila muchos fines de semana el hotel completo, a grupos, a gente, amigos, y yo me encargo de hacerles todo, o sea, de que estén aquí 3 días y que no se aburran. ¿Sigue siendo viñas? Por supuesto que sí. Pero ¿y sigues haciendo vino? Bueno, el vino ahora lo hace un buen amigo mío, experto, que se llama Nacho. Hombre, no me digas que el vino Saturno es el tuyo. Por supuesto que sí. Eran mencías, ¿no? Vasos Sí, una mencía de viñas de más de 100 años. Oye, me dicen que en los últimos años ha habido un incremento de visitantes a las Médulas, a todo el entorno del patrimonio de la humanidad. 200.000, eso es una cifra como para haceros ricos a todos los que estáis en el entorno, ¿o no? Bueno, el problema, yo hasta incluso diría que más de 200.000 personas. El problema es que no tenemos creada infraestructura en la zona para tantísima gente. Entonces, la gente viene, mucha gente marchará contentos, otros dirán, joder, hemos visto tanta gente que no hemos podido disfrutar del paraje. Pero yo creo que las 200.000 se queda corta. Tú siempre has tenido muy claro que las Médulas eran un gancho magnífico para el turismo, para los que venían, ¿no? Hombre, yo si no tuviera las Médulas al lado de mi casa, yo no hubiera gastado el dinero que gasté aquí. Nosotros hace 12 años hicimos una apuesta muy fuerte, pero muy fuerte con lo que teníamos y con lo que no teníamos. Y afortunadamente, pues trabajando y tal, pues hoy esto está finiquitado, esto está bien, y si no fuera las Médulas, yo no hago esta inversión aquí ni loco. Bueno, yo me acuerdo del pequeño restaurante que estabas con tu hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Se llamaba Casa Marisol. Casa Marisol, con Marisol, claro, Sí. todos los dos y Sí. tal. Ya está cerrado.
Sí, por supuesto, aquello era un local pequeñito, no tenía futuro, estaba bar abajo, comedor arriba, mucho trabajo, entonces ahora hemos apostado por este local nuevo, que está todo en el mismo nivel. Fuera en verano tenemos una hermosa terraza y de la forma que está montado esto con la cocina en el medio, pues con menos trabajo saca mucho más rendimiento. ¿Sigues defendiendo el camino de invierno? Hombre, por supuesto que sí, yo fui uno de los promotores de que el camino funcionara. Y defendiéndolo sí, lo que pasa que bueno, hacía falta más infraestructuras de la que hay. Pero bueno, afortunadamente cada vez más gente está pasando. ¿Cuál es la sorpresa? Que te encuentras peregrinos de Canadá, peregrinos de Australia, o sea, peregrinos de Nueva Zelanda. O sea, las redes sociales mueven el mundo y el camino lo está moviendo mucho las redes sociales también. Satur, el oro de las médulas no se ha acabado. ¿Sigue habiendo riqueza o no? Hombre, esperemos que nos acaben unos cuantos años, por lo menos hasta que me jubile. Sí, hombre, sí, esto cada vez esperemos que tomen una solución a esto, porque esto necesita una solución ya, para que la gente venga, la gente marcha contenta y sigamos sacando oro de ellas. Que Oye, es de lo que se la trata. sensación que se percibe por parte de muchos, nosotros mismos, hoy nos ha vuelto a ocurrir, la sensación que se percibe desde el Mirador de Orellán, cuando llegas y ves esa estampa impactante, te la cuentan muchas veces, tú cuando subes sigues teniendo la misma sensación. Hombre, desde luego que sí, pero la sensación es muy distinta. Yo muchas veces subo con gente, con grupos, con amigos, que les cuento lo que fue, cómo lo hicieron. Entonces la sensación cambia mucho. De ver un paisaje único en el mundo, espectacular. Si alguien te cuenta cómo los romanos lo hicieron, pues siempre te gusta más. Muy bien. Oye, Satur, que me encanta, te veo muy bien. Gracias, Javi. Vas a Es que seguir. me miras como en los ojos y me tienes mucho cariño, ¿eh? Ha sido un placer, viejo amigo, de volver a verte y comprobar que sigues defendiendo el camino de invierno, sigues defendiendo las médulas, el patrimonio de la humanidad y el que los que vengan a ver las médulas tengan un sitio donde comer, calentarse y dormir. Suerte, amigo. Pues gracias, Javi, y seguiremos luchando por esto, por lo menos hasta que nos jubilemos. Luego ya cambiará el tema, pero sí que nos quedan unos cuantos años de seguir luchando y apostando por esto. Sin salir del Cornatel Médulas, hemos quedado con el enólogo y bodeguero Nacho Álvarez. Pues ha hecho un hueco entre sus cotizados vinos Los Abuelos a una mencía que casualmente es propiedad de su amigo Saturno, a quien le dedica un vino. ¿De qué año es la Godello? La Godello de esta finca es de 1888. 1888. ¿En qué 135. término municipal? Puente Domingo Flores. Es la primera Godello de Puente Domingo Flores, Sí, elaborada. elaborada. Y es la primera Godello con denominación de origen de Puente Domingo Flores. Efectivamente. Puente Domingo Flores está en el Bierzo Está en el Bierzo. y es denominación de origen. Efectivamente. Sin embargo, no había bodegas. No, Y las últimas viñas que había son las tuyas. sí. No hay... Bueno, allí se trabajaba y se vive de la pizarra, que al final es lo que mantiene estos pueblos en los que vivimos. Sí. Y la viticultura estaba como un poco para hobby de fin de semana y de vinos de casa. ¿A ti no te han inspirado las médulas para elaborar vinos o no? ¿O te ha inspirado más la pizarra? O la pizarra lleva inspirándoos a los enólogos bercianos muchos años. No, yo juego más con ver la parte final de las médulas en las fotos de mis viñedos para aprovecharme de la pizarra que tengo en las viñas. Al final es una mezcla de las dos partes. Sí, además de enólogo, sigue siendo sumiller. Sigo siendo. ¿Y cómo se gana más pasta? ¿Siendo enólogo o sumiller? Bueno, igual de ninguna de las dos, pero se disfruta mucho con el vino. Oye, tú empezaste, ¿cuántas bodegas has llevado a tener en España, a tener la responsabilidad de ellas? Tener la responsabilidad y llevar, en el 2018 llevaba 10 bodegas a mi cargo. ¿De qué grupo? De grupo Jorge Ordóñez, que era un grupo que se va en España, y después una bodega en la Ribeira Sacra y otra en Bierzo. Palabras mayores. Sí, palabras mayores y responsabilidades. Responsabilidad y ganabas pasta además. Ganaba dinero, por eso ahora puedo hacer esto. Sí. ¿Y ahora cuántos vinos elaboras? Bueno, ahora elaboro 5 vinos en mi proyecto Pago los Abuelos. Sí. Hago un proyecto nuevo que tengo en Portugal y otro en Ribera del Duero.
y después elaboro en una bodeguita, elaboro ya externamente que le hago el vino a una Ribera Sacra y otra en Bierzo. O sea que tú no eres de los paracaidistas que cayeron en un lugar de la olla berciana a elaborar vino, ¿no? Tú eras de aquí. No, yo nací aquí, vivo aquí. ¿Y recuperaste las viñas de tus abuelos? ¿Llegaste a tiempo para que no las arrancaran? Sí, en el 2015 la viña de mis abuelos, fallecen mis abuelos y quiero mantener ese legado y siendo enólogo, dedicándome a esto, no podía dejar que, bueno, esas cosas que mis abuelos trabajaron tantos años, que se perdieran. Entonces empieza la recuperación y el pequeñito proyecto pago los abuelos. ¿Las mencías de Saturno de Emborrenes son tan buenas como él dice o no? Las mencías de Borrenes son muy buenas. La de Saturno también. Es una parte increíble del Bierzo que también se tiene muy abandonada y que bueno, se entiende a veces por dónde están con diferencia de distancia de las demás bodegas que hay en Bierzo. Pero trabajamos y hablamos de zonas muy exclusivas, con pHs de suelo de más de 8. Eso quiere decir que se está nutriendo constantemente la cepa. O sea, con 2 tratamientos de azufre y con un poco de cobre no tienes que hacer nada más. O sea, es muy bueno porque esos pHs altos, que no lo tengo, por ejemplo, en mi zona del Puente Domingo Flórez, que es más pizarra, pH son más bajos. ¿Sigues teniendo madera de héroe? Sigo con la certificación de viticultura heroica. Oye, eres de los pocos que tienes esa certificación, ¿eh? Sí, el único en Castilla y León y de los pocos en ¿Qué España. significa ser viticultura o pertenecer a la viticultura heroica? Ojo, como me digas solamente lo de las laderas y la exclusividad, en esta región tenemos así, ¿eh? No. Lo primero es, primero, yo creo que es una recompensa del poder seguir manteniendo todo lo que mantiene las carpadas que son nuestras laderas. Yo, por suerte, en la zona de la Cabrera es donde, bueno, más laderas hay en pendiente y donde... Aclaramos que Puente Domingo Flórez forma parte de la Cabrera Baja o la Alta. Forma parte de la Cabrera. De la Cabrera. Yo ya no me meto en altas Ya, los ni de bajas. Trucha dicen que son de allá. Sí, pero bueno, yo al final... De la Cabrera. La romería se llama La Cabrera, entonces vamos todos a la romería. No me digas que vas a conseguir lanzar el primer vino de la Cabrera con denominación de origen. Ahí no hay denominación de origen. No, ahora es una meta, este año salgo con un vino dulce blanco, recuperación, y llevando de diferentes uvas que he visto durante el camino que se hace por el río Cabrera. Y el año que viene el proyecto que quiero hacer y que van a hacer muy bien es de coger viñas con altura en la Cabrera y hacerlo como vino de la tierra de Castilla y León o vino de mesa. Muy bien. ¿Te vendes caro o no? No, me vendo bastante barato, para lo que cuesta sacar las uvas. ¿Qué producciones más o menos tienes ahora? Bueno, ahora mismo estoy en 5 vinos con 18.000 botellas. Bien. Bien. El hecho de estar en un espacio protegido con el aplauso de la UNESCO y ser patrimonio de la humanidad, eso viene bien en los mercados. Cuando dices dónde estás ubicado, las de las médulas. Sí, viene muy bien porque aparte yo ya tengo de forma natural, sin explotar, turismos. Claro. O sea, lo que hablamos de los peregrinos pasan por mis viñedos, por uno de ellos. La gente que se viene a dormir a Borrenes, que se viene a Orellán y todas estas partes, esas faldas de las médulas, hay gente que se desplaza al Puente Domingo Flórez porque aquí a lo mejor no hay suficiente alojamiento, entonces esa gente también se preocupa el fin de semana que puede hacer. ¿Cuántas viñas tienes más o menos? Ahora tengo 33 parcelas. 33 parcelas. Cuando te dedicas al enoturismo y llevas al personal, ¿le subes hasta arriba o no? Sí, se sube todo a la viticultura heroica de San Pedro de Trones, todo en 4x4 o bicis eléctricas, todo es visitable y después se cata en el viñedo. ¿Qué tiene este Agodello del suroeste de la denominación de origen Bierzo o de la olla berciana? Bueno, que está en una parte, una cara norte, va hasta el sureste, para vayamos a una cara norte, 700 metros de altitud, pero clones muy antiguos, con suelos de pizarra y fermentado en una ánfora durante un año. Entonces, bueno, vamos a notar mucha mineralidad, muy largos, fresco, y bueno, lo que se pide es que se represente la variedad. Hace 130 años. Hace 130 años la verdad es que a veces cuando uno piensa, no había nacido ni por asomo, ni mis padres ni mi abuelo. Entonces es un poco, a veces cuando llegas a un viñedo viejo y te gusta recuperarlo, lo bonito y la lágrima que siempre nos cae es cómo lo plantaron y cómo lo han seguido tratando. Yo al final soy el 5º propietario de esa finca, después de que ves escrituras, claro. Y hombre, es muy bonito.
gente poda de una manera, ahora se poda de otra, se abonaba de una manera, ahora se abona de otra. O sea, Y habrá que escoger algo de ellos en el conjunto de otras variedades o Sí. castas que están. allí hay muchas variedades como se hacía antes, se planta de un montón de clases y aquí lo que se hace es seleccionar el godello para hacer este vino y lo otro mantenerlo cuando esté maduro para vendimiar. Y ahora que eres un viticultor heroico, ¿echas en falta los tiempos de manejar tantas bodegas y ser un alto ejecutivo de un grupo de vinos caros? La verdad es que no. Yo ahora vivo por y para mi uso y disfrute, que es al final hacer los vinos que quiero, no como antes que eran los que te imponían, y disfrutar, recoger a mi hijo del colegio, me ha cambiado bastante la vida, pero para bien. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Ya sé que no hemos descubierto nada. Tan solo hemos escuchado juntos la voz de quien conoce en profundidad este yacimiento científico sentimental y hemos recordado un paisaje de esos que te llevas para siempre en la memoria. Hasta la próxima semana.